Esa sentencia del Tribunal Supremo de la que hablábamos antes, en ella dice que en caso de separación la custodia compartida es la más beneficiosa para el niño, un dictamen que ha reabierto el debate sobre si este tipo de custodia debe ser la excepción o la norma. De las más de 58.000 custodias que se dan al año en España, solo un 12% son compartidas, una excepcionalidad ante la que se planta el Supremo, que en su sentencia asegura que la custodia compartida es la mejor para el menor. El Supremo deja claro los criterios que tendrá que tener en cuenta el juez antes de otorgar una compartida, entre ellos la relación de los padres con sus hijos antes de la separación, sus aptitudes, el número de hijos para evitar separaciones de hermanos y que los padres se lleven bien. El Gobierno está ultimando un anteproyecto de reforma del Código Civil para que el juez no tenga necesariamente que seguir el criterio del fiscal y pueda, pensando por encima de todo en el bien del niño, otorgar una custodia compartida aunque uno de los padres no esté de acuerdo, algo imposible en la actualidad. Bueno, pues lo dicho, el debate sobre la custodia compartida vuelve a primera línea de la actualidad y nosotros queremos poner sobre la mesa pues todos esos argumentos que hay tanto a favor como en contra. Hemos invitado para ello a Rosa Pérez Villar, buenas noches. Buenas noches. De la Asociación de Juristas Temis, y también a Miguel Ángel Rodríguez, en su caso, señor Rodríguez, de la Asociación Custodia Paterna. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, gracias. En primer lugar, ¿cómo han acogido esta sentencia del Tribunal Supremo, señora Pérez? Bueno, la sentencia, lo que antes en el reportaje lo que había oído es que establece con carácter preferente la custodia compartida. Lo que viene a hacer es interpretar el artículo del Código Civil, el 92 del Código Civil, que establece el sistema de custodia que en los supuestos de ruptura se establecerá en función de las circunstancias que concurran. Viene a decir el Supremo en la sentencia que sería deseable que la custodia compartida se implantara con carácter general, pero lo que viene a interpretar es que el elemento que debe tenerse en cuenta a la hora de fijar una custodia, bien sea compartida, bien sea monoparental, es el interés del menor. Porque además, curiosamente, en el caso en el que se ha dictado la sentencia tan comentada del Tribunal Supremo, resulta que no se atribuye la custodia compartida, se atribuye una custodia monoparental. Y el Supremo lo que hace es una recomendación, ¿no? Efectivamente. Para entendernos. Efectivamente, efectivamente. En cualquier caso, es algo que está dando mucho que hablar, por eso les hemos traído a ustedes dos aquí. Y a usted, señor Rodríguez, esta sentencia o esa recomendación, ¿qué sabor de boca le deja? Hombre, yo es que no sabía que el Tribunal Supremo recomendaba. El Tribunal Supremo dicta sentencias y en la propia sentencia dice con ánimo de crear doctrina, en la propia sentencia. Y entonces debemos leer distintas sentencias, porque en esta sentencia dice que lo mejor para el menor es mantener la máxima relación, o sea, la custodia compartida con ambos progenitores. Pero más a más, o sea, a mayor abundamiento dice que siempre que ello sea posible, coma, y cuando lo sea. O sea, coma, y cuando no es posible, en cuanto lo sea, hay que ponerle bajo la custodia compartida. Es un problema, como dijo una persona muy conocida española, dice, venceréis pero no convenceréis, pues en el tema de la custodia compartida, que yo voy a hablar de la patria potestad plena, del ejercicio de que el niño tenga el derecho a ser amparado, educado y protegido por ambos progenitores, no me hace falta que me lo diga el Supremo, no me hace falta que en el 2005 pusieran 3 trabas, hay un artículo contradiciéndose a lo que habían acordado en el Senado y que excepcionalmente, y que esta sentencia le da la vuelta, y que yo creo que es una llamada muy seria de atención a los fiscales, que tienen que dedicarse a proteger a los menores y no a juzgar, que ya le dijo el Tribunal Constitucional a los fiscales que ellos no pueden juzgar. Señora Pérez Villar. Efectivamente debemos leer sentencias distintas, porque lo que dice claramente, efectivamente, fija doctrina el Tribunal Supremo, donde dice que la interpretación del artículo 92.7, que se refiere a la custodia compartida con carácter excepcional, debe estar basada siempre en el interés de los menores. Y luego termina diciendo, es verdad, que sería deseable que la relación, o sea, que los menores mantuvieran la relación con ambos progenitores y que no se fijara la custodia compartida con carácter excepcional. Pero lo que viene a hacer es una interpretación, como además efectivamente no puede hacer una recomendación, sino una interpretación de lo que es el artículo que en la actualidad se fija en la custodia compartida. Para que la gente que está en casa nos entienda, porque supongo que habrá muchísimas familias en trámites de separación, divorcio, con niños,
¿Qué efectos prácticos tiene lo que ha dicho el Tribunal Supremo, teniendo en cuenta además que va un poco en la línea de lo que piensa el Gobierno, que se está planteando cambiar el Código Civil precisamente para que la custodia compartida, bueno, pues sea la opción prioritaria, por decirlo de alguna manera? Nosotros Señor Rodríguez. vamos a cambiar el análisis y vamos a decir que, salvo una causa justa, salvo que haya algo demostrado y que sea bueno para el menor, el niño nace bajo la patria potestad plena de ambos progenitores, y que uno decida divorciarse porque le apetece, porque ahora no hace falta alegar ninguna causa, me apetece divorciarme y me divorcio, no legitima ni a las personas, ni al Estado de Derecho, ni al que juzga a dejar huérfano de padre vivo a un niño. Y hoy se ha dejado, ¿a cuántos? 300, 500, 1000 niños se les ha dejado hoy huérfanos de padre, porque cualquier televidente y cualquier persona que me escuche avendrá conmigo que padre de visita es imposible. Y lo que yo sí tengo que destacar aquí es que hay un montón de miles de personas, menos de las que debieran, luchando porque la razón se imponga desde la motivación personal, sin ningún tipo de ayuda ni de dinero público ni de nada. Y nos tenemos que enfrentar con movimientos asociativos fuertemente subvencionados y fuertemente apoyados políticamente. Yo aquí no vengo a hacer política. Como dijo la persona, el que los niños sean amparados, criado y educado por sus padres, por ambos progenitores, es algo de tan pura lógica que ganar vamos a ganar. ¿Cuántos miles de niños tendrán que sufrir la orfandad de padre, excepcionalmente de madre? Pues ya me lo dirán ustedes, pero antes o después esto no es una sentencia. En el 2009 ya empezaron a haber sentencias, 2010 y 2012, en la que empiezan a decir que la excepcionalidad es que no se den las condiciones para la custodia compartida, y las siguientes irán en el mismo sentido. Pero si el tema no es tanto, vamos a ver, quiero decir, en todos los procedimientos de ruptura en el que existen menores, la atribución de la custodia va a ir en beneficio del menor, quiero decir, siempre. Va en la práctica sistemáticamente. Llevo 30 años ejerciendo dedicada al derecho de familia, y siempre, antes ya de modificarse el Código Civil en el año 2005, que establece la custodia compartida con carácter excepcional, había custodias compartidas. Se han pactado custodias compartidas, y la consecuencia de estos pactos tiene origen en la educación y en el cuidado que se presta a los menores durante el matrimonio y durante la vida en común, porque es que parece que el tema de las custodias es algo como que de repente nos viene, nadie se acuerda del cuidado de los niños, y cuando se produce la ruptura, entonces empezamos a reclamar derechos de los que hemos hecho dejación durante muchos años en la convivencia. En todas aquellas parejas, perdón, no me interrumpa, estoy interrumpiendo porque está usted haciendo dejación de qué. Vamos a hacer una cosa, señor Rodríguez, vamos a dejar que la señora Predilla se explique y después usted le contesta. Yo digo que en todas aquellas parejas en las que existe una corresponsabilidad en el cuidado de los menores, es que no hace falta que un juez llegue y dicte una resolución judicial, es que pactan los propios progenitores. Es que es muy habitual que se pacten custodias compartidas, no ahora, hace muchos años. Por tanto, quiero decir, lo que se hace es que en las rupturas se producen las consecuencias de las circunstancias que han tenido lugar constante la convivencia, constante matrimonio. Nos escandalizamos como el tema de las custodias, porque parece ser que es que las madres tenemos una prerrogativa cuando vamos a los juzgados y entonces estamos favorecidas porque nos dan las custodias. No, es que a las madres les dan las custodias porque en la mayoría de los casos son las madres quienes durante la convivencia ejercen ese rol de cuidadoras y renuncian a otra serie de cosas en beneficio de los menores, y han establecido la familia así. Lógicamente, al momento de la disolución de esa pareja, pues ese esquema que existía de familia se viene a reproducir. Y también quiero decir que lo del tema del régimen de visitas, que se denosta mucho, es decir, bueno, el padre visitador, es verdad que a lo mejor en un tiempo, hace 20 o 25 años, pues establecían unos regímenes de visitas que eran ciertamente restrictivos, pero en la actualidad estos regímenes de comunicaciones que se fijan permite tanto al padre como a la madre tener una implicación directa en la crianza de sus hijos. El tiempo es limitado, Rosa, y no puedes estar diciendo lo que estás diciendo. Todo el mundo sabe, cualquier televidente, cualquier persona que está sentado a esta mesa, periodista incluida, todo el mundo sabe que sistemáticamente en un juzgado se da la custodia a la madre sin prueba alguna. Te lo dice una persona que ha criado a sus hijos, que ha tenido la custodia de sus hijos, y los he criado yo solo. Y yo soy una excepción, un bicho raro. Soy un bicho raro porque todo el mundo sabe que no se le da la custodia a los padres.
A los padres tiene que demostrar, no sé, que la madre es algo diabólico para que le quiten la custodia. Estamos hablando de 80 y tantos, 90%. Eso en derecho es axiomático. No se puede mantener una sistemática de un código civil que data del siglo XIX y que habla de que hay un progenitor mejor que otro. Pero oiga ustedes, ¿pero dónde ha salido ese tío que ha redactado y que dice que hay un progenitor mejor que otro? ¿Cómo te atreves en el siglo XXI a hablar de régimen de visitas? ¿Se puede ser madre o se puede ser padre de visita? Se pueden transmitir valores, hacer acostarse al chico a una hora prudencial, que se lave los dientes todas las noches, que coma pescado, que coma verdura. Eso se puede hacer de visita. Hombre, por Dios, es que es casi infame que en el siglo XXI estemos planteando mantener una situación de obsolescencia absoluta. Eso para tu abuela y para la mía podría ser, para nuestra madre ya mal, y para nosotros es inaceptable. Y no te consiento que faltes el respeto a los hombres con la dedicación a los hijos. Las propias empresas privadas están dirigiendo a los hombres la publicidad porque están viendo que somos los que compramos los biberones. Eso, para tu madre hablar de que la dejación, de que quién dedicaba, perdona, tú estás aquí porque tú trabajas. Luego para ti, que ya no eres ninguna niña como yo, ya no te es aplicable lo que se aplicaba a tu madre que no trabajaba. Tú trabajas, estás a las 12 de la noche en una televisión, luego tus hijos no pueden estar custodiados por ti nada más, estarán custodiados por los dos. No puede ser que una oficial del ejército no tenga problema ninguno para que su marido, como están casados, esté custodiando a bebés. Y no hay problema ninguno mientras ella está prestando servicio de 6 meses en el extranjero, no hay problema. Ahora, si estamos separados, o sea, resulta que yo, que soy padre, soy hábil para cuidar a mis hijos y pueden dormir conmigo durante 30 días al año. Durante 30 días al año yo puedo custodiar. Ahora, eso sí, el resto la custodia para mí. Todo para mantener, y perdóname Rosa que sea muy duro, todo para mantener unos privilegios que a la postre se os vuelven en contra. Porque ese uso de la casa, cuando pasan los 20, los 30 años y los chavales se emancipan, te encuentras con una mujer de 50 y muchos, 60 y algo años en la calle, porque ha dedicado su interés. Señor Rodrigo, vamos a ir avanzando. Después yo también quiero preguntarles por la logística, sobre cómo es posible o cómo se hace logísticamente posible esa custodia compartida, pero también vamos a dar la oportunidad a los analistas que nos acompañan esta noche de que participen y que incluso también, bueno, pues les planteen sus dudas, que yo creo que son muchas. Y en el caso de Manuel creo que tienes por lo menos una. Sí, no, yo primero quiero, para que los espectadores centren en el asunto, quiero dar unas cifras que yo creo que son elocuentes, ¿no? En el 2011, de 58.300 casos, solamente hubo 7.200 compartidas, pero del resto 47.900 para la madre y 3.128 para el padre. Pero hemos estado hablando del Tribunal Supremo y de la reforma que el Gobierno va a aprobar, pero hay otros casos en España que están funcionando en Aragón y en la Comunidad Valenciana, que existe la custodia Sería compartida. interesante también saber cómo está funcionando. Existe, y date cuenta, en la Comunidad Valenciana, en la comunidad que dice que como regla general la custodia compartida de los menores, la custodia será compartida, la de los menores, aunque los padres se opongan, se ha duplicado de 588 al año siguiente a 949 custodias compartidas. Luego quiere decir que el experimento, bueno, en Europa tampoco está muy extendido, porque creo que son 5 o 6 países, ¿no?, donde la custodia es compartida, ¿no? Pero en la Comunidad Valenciana y en Aragón parece ser que no se han creado problemas, que está funcionando lo que es el sistema, ¿no?, como un referente a tener en cuenta. Bueno, no sabemos, unas cosas son los datos de que en determinadas sentencias se atribuye a la custodia compartida, y luego lo que no sabemos desde fuera es el problema que día a día puede generar. Hay casos en que cuando las partes las pactan, pues no suele haber demasiados problemas, pero es verdad, cuando la impone una tercera persona, en este caso el juez, pues sí que pueden provocar, y de hecho provocan muchos problemas, porque comentabas el tema de la logística. Realmente el tema de la custodia compartida, el legislador simplemente se ha limitado a nombrarla en la reforma del 2005, sin especificar bien, sin especificar en qué consiste ni en qué no consiste y cómo se lleva a cabo. Y es verdad que cuando se pacta, pues en función de las circunstancias de las partes, en función de los hijos, de las edades de los hijos, pues se organiza un sistema que convenga a todos y que además a los menores pues le produzcan los menores trastornos posibles. Generalmente las que mejores funcionen son cuando hay 2 viviendas que están relativamente cerca entre ellas y hay un colegio también cercano, de tal forma que los menores pues puedan convivir tanto con padre como con madre y no les suponga a ellos pues un demasiado problema pues
de que me llevo cosas, de que me las traigo, no sé qué, si vive uno en Alcorcón y el otro vive en Alcobendas, por ejemplo. Entonces todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Me gustaría puntualizar que hay custodias compartidas dictadas y que han funcionado hasta la mayoría de edad con la madre en Sevilla y el padre en Tarragona. La custodia compartida es viable siempre que hay interés en la custodia compartida. Si la madre sabe que no pacta y el juez le va a dar la custodia única materna, no pacta. No pacta, porque es normal. Entonces no digamos que con acuerdo. Mire, con acuerdo me sobran el fiscal, el juez y la policía. Los fiscales, jueces y policías están para cuando hay que dirimir una cuestión. Entonces no me hable de acuerdo. Para los acuerdos no necesito la judicatura. La necesito para cuando no hay acuerdo. Y entonces, si una de las partes sale beneficiada, sabe que axiomáticamente va a salir lo que ella cree ganadora, que luego a la postre veremos si es ganadora o no es ganadora, pues no pacta directamente, no hay manera de llegar a un acuerdo. Es que ese es el error. No, el error es vuestro. El error es plantear una ruptura en términos de ganadores y vencidos. Hay que tener en cuenta que hay unos menores a los que tenemos que proteger. Y los tienen que proteger el padre y la madre. Y le pones al padre de visita para proteger al niño. Y a falta de acuerdo, y le pones al padre de visita para proteger al niño. ¿Tú crees que es bueno que esté con la madre y el padre esté de visita? Ese es el error tuyo. Yo no vengo a opinar lo que a mí me parece, vengo a opinar cuál es la situación. Si no haces lo que yo quiero por acuerdo, harás lo que yo quiero porque me dan a mí la custodia. Es que se está pintando esa es la realidad. Un proceso de ruptura, se está pintando un proceso de ruptura en el que la mujer parece que es una chantajista y que el único interés que tiene en mantener el menor es la vivienda. Eso es absolutamente cierto. Mira, la custodia compartida, desde el punto de vista logística que nos preguntan, hay un sistema que se está aplicando con mucho éxito, de los muchos que se pueden aplicar. El que citaba de Tarragona y Sevilla está en el periodo lectivo en Sevilla y el periodo vacacional en Tarragona. Y entonces así tienen la custodia compartida. La custodia compartida, que nosotros estamos con mucho éxito, produce 3 cambios en el menor al año. Es coger de mitad de las vacaciones todo el trimestre y la mitad de las siguientes vacaciones. El otro progenitor, y entonces cambias 3 veces al año. Lo que propone Rosa es que mantengamos a un chaval moviéndose de casa 40 y tantas veces al año. Entonces, por favor, la custodia compartida no la anatomicemos, hablemos del pleno ejercicio de la parte de potestad y veamos la manera en la que podemos ejercerlo, porque eso es lo bueno para el menor. El que se queden con la madre y con el padre de visita, eso daña al menor. Estamos dejando a miles de niños todos los días huérfanos de padres vivos, desmotivando a los hombres para que los amparen, los cuiden y trabajen más y ganen más dinero para pagarles el máster y pagarles el Helsinki. Señor Rodríguez, todos los padres quieren la custodia compartida, como quiero decir, todas las madres, me explico, porque nos podemos encontrar en un problema cuando un juez dicte una custodia compartida que sea forzosa, o bien por parte de la madre o del padre, me da lo mismo, pero ahí hay un problema serio para la pareja y también, sobre todo, y lo más importante, para los hijos. En España no, señorita. ¿No? En España no, porque en España no se sabe usted que si usted no quiere hacerse cargo de los hijos, los puede entregar, sin sanción penal ninguna. Eso sí, si usted tiene recursos, la administración le marca una pensión. Se puede dar la circunstancia y ya no entro a tomar partido por padre o madre. No es delito. Se hace cargo la administración y se les marca una pensión a ambos. A eso es a lo que voy. Bueno, pues aquí no hay me ha sacado de dudas. Si una persona no está interesada en esa custodia compartida, bien sea la madre o bien sea el padre, se marcan esas visitas de fines de semana de vacaciones. Pero yo debería sancionarse el padre o la madre que no quisiera implicarse en el día a día de amparar, criar y educar a su hijo, que es la madre de todas las obligaciones que puede asumir una persona. El que no quiera, que lo pague no solo en la pensión de alimentos que debe pasar a los hijos, por supuesto, sino además que tenga una sanción. Hacerse cargo de los es una obligación que tenemos como ciudadanos. Solo nos falta que por apetencia o por capricho, porque yo quiero ir al fútbol y ella no quiere ir al fútbol, se nos ha dado el caso de que ni la madre y el padre quieren a la niña de 7 meses. Hombre, perdónenme ustedes, esos 2 señores y señora hay que sancionarlos. Aparte de la pensión, hay que ponerles una sanción, porque no se puede traer hijos al mundo y ale. Señora Pérez Villar, ¿su opinión sobre esto? Yo no me he encontrado nunca con un caso como el que estaba contando el señor Rodríguez, la verdad. Jamás. Jamás. Si uno de los progenitores no quiere la custodia compartida, pues entonces la asumirá el otro progenitor, eso está claro. Yo no he hablado de la compartida, he hablado de custodia. Bueno, muy rápidamente un par de cuestiones, por lo menos Luis y José María. Yo no soy un experto en la cuestión, pero bueno,
visto un poco desde fuera, ni tengo hijos tampoco, o sea, quiero decir, para más hombre. Pero bueno, visto desde fuera, para mí la clave son los hijos. Quiero decir, la clave evidentemente son los hijos. Entonces mi pregunta es, con el sistema que funciona hasta ahora, para los niños o las niñas, ¿este sistema es satisfactorio o no? Es decir, ¿qué dicen los chavales? O sea, ¿se quejan? ¿Les parece bien? ¿O cuál es? De eso me imagino que tendréis estudios, tendréis... No, pero mira el índice de fracaso escolar, que en la monoparentalidad se multiplica por 2. Imagino que habrá por ejemplo, el índice de fracaso escolar. Yo lo que creo es que tenemos que partir de una cuestión que efectivamente ha comentado él antes, y es el hecho de la responsabilidad que tenemos los padres y las madres sobre nuestros hijos. Un proceso de ruptura no es una batalla campal en el que queramos tirar, porque es que además es que se está planteando sin tener en cuenta el interés de los menores. Tanto el padre como la madre, lógicamente, quieren a sus hijos y tienen interés en estar con ellos, y aunque en un momento pueda haber cierta pues una situación, es verdad, quiero decir, emocional, difícil, que hay que manejar, lo cierto es que en el 90, el 95% de los casos la situación se normaliza y actúan tanto el padre como la madre en beneficio de los menores. Es que parece que estamos perdiendo ese punto de vista, o es que los padres y las madres cuando se divorcian resulta que pierden la cabeza y lo único que les importa es la casa o las pensiones o no sé qué. ¿Les siguen importando los hijos? Igual que cuando estaban conviviendo. Pero sé sincera que el fiscal, lo soy. El fiscal interviene en el proceso civil, que no pinta nada. Un fiscal en un proceso civil no pinta nada. Y viene para defender a los menores. Viene porque puede haber un momento, y normalmente se da, en el que el interés de su madre y de su padre entre en conflicto con el interés suyo. ¿Qué es lo que viene a decir esta sentencia? Dice, oiga, que no estoy hablando de los derechos de la madre o del padre, que estoy hablando de que los derechos del menor es la mayor relación posible con ambos progenitores. Y si no lo es posible, en cuanto lo sea, hay que dictarla. Eso es lo que dice ahora. Y eso es una verdad de perogrullo, no hace falta que yo lo diga. Por supuesto que en la mayoría de los casos hay un progenitor que cede y hace el tonto, porque o uno de los dos cede o los niños te salen descerebrados. Cuando dices la monoparentalidad, en los pisos tutelados de menores, el 50% son de familias monoparentales, dicen ellos. Nosotros estamos controlando 3 comunidades autónomas, llevamos ya más de 3 años, hace pocos días hemos cumplido los 3 años controlando, y no hay ni uno que proceda de la custodia paterna, metido por el Tribunal de Menores por tema penal. Entonces, sí que hay un grave problema. En la monoparentalidad, educar a un niño es muy difícil. 2 personas amparando y creando un hijo, un niño no tiene interruptor, no le puedes apagar. Te da guerra, se pone malo el día que peor te viene y estás citado en televisión. Que no es mi caso de hoy, pero sí me ha pasado de estar citado en televisión y se me pone y me voy al hospital. Por supuesto que no vengo a televisión. O sea, no hay duda ninguna, pero estoy seguro que todos los que están en esta mesa se van al hospital con su hijo. Entonces, no sé cómo decir, es muy difícil con 2 personas, pues imagínate si a uno lo pones de visita. Y entonces yo quiero sacar aquí el caso para que se vea la fortísima discriminación brutal que se está aplicando con los niños respecto de la paternidad. Es que cuando un padre mata a la madre, se le mete en la cárcel, por supuesto, faltaría más. Cuando matamos, metemos a la gente en la cárcel, ¿o no? Pero cuando una madre encarga que asesinen al padre, a la hija se le establece un régimen de visitas carcelario en la cárcel con su madre. Y eso está pasando hoy aquí en Madrid. Bueno, pues son casos, yo creo... No, son casos que a ningún hombre se le deja ver a los hijos y a la madre se le pone un régimen de visitas carcelario. No se puede, quiere decir, que no se puede, porque entonces entramos en un debate tramposo. Quiere decir, de un caso generalizar y extrapolar. También hay señores que han matado a sus mujeres y conservan y están en la cárcel, por supuesto, y conservan la patria potestad sobre sus hijos. Pero sus hijos no se los llevan a ver. No, claro que sí. No sé qué. Bueno, ponme un caso. Quiero decir que yo estamos ponme un caso en el que un juez haya establecido un régimen de visita a un hombre. Es que estás vamos a diciendo hablar que no de la es cierto. generalidad y vamos a hablar de las situaciones normales. Siempre hay situaciones... No, hombre, esa no es la generalidad. Hombre, a ningún juez se le ocurre ponerle un régimen de visita carcelario a ningún hijo menor para que vaya a visitar a su hijo, a su padre a la cárcel. No hay ni un solo caso, estoy seguro, Rosa. Bueno, José María. Bueno, voy a decir una obviedad que a lo mejor viene bien también. Es decir, el divorcio es la expresión de un conflicto. Y cuando se sustancia ese conflicto, si en el último momento ante los tribunales hay acuerdo entre las partes, pues el conflicto es menor porque se alcanza un acuerdo y eso siempre será beneficioso para los terceros, que deben ser los primeros, que son los hijos.
Yo no creo que el Tribunal Supremo, cuando ha dictado esta sentencia, y es cierto además que sienta jurisprudencia, no haya contemplado a la hora de orientar en primer lugar hacia la custodia compartida, no haya contemplado el valor supremo que establece el Código Civil, que son los intereses del menor, el respeto a los intereses del menor. El valor supremo a proteger en estas situaciones es el del menor. Por lo tanto, cuando el Tribunal Supremo, que tiene también las mismas estadísticas que tú mencionabas, que a mí me han resultado llamativas, yo también he tenido acceso a las del 2011, es una estadística de la que ha mencionado ya Manolo, que el Tribunal Supremo, que conoce también las experiencias que se viven del derecho foral aragonés y la experiencia ya que se vive en la Comunidad Valenciana, que establezca que el principio sea la custodia compartida. Primero, el principio será el acuerdo. Segundo, la custodia compartida. Y tercero, habrá que estimar en cada momento, si eso no es posible, a cuál de los dos progenitores se le otorga, pues me parece que está comenzando a orientar, pero todo esto siempre va a tener que dirimirse ante jueces que apreciarán y observarán el grado de conflicto que hay en esa pareja. Es que no contemplas como lo contempla la judicatura y la ley. Eso del acuerdo no vincula al juez. El juez en tema de custodias no está vinculado por el acuerdo de los padres, puede hacer lo que él crea que tiene que hacer en beneficio de los hijos. Todos sigamos a un acuerdo. Podríamos apelar a sentencias también, que habiendo acuerdo de los padres, no sé si habrá habido muchos jueces que hayan dictado sentencias en contra del acuerdo de los progenitores. Donde diferimos no es en el favor de los hijos, en donde diferimos gravemente es en que se pretenda que tener un padre de visita es bueno para el menor. Salvo justa causa, salvo que haya un motivo grave apreciado por el juez, tener a un progenitor de visita, excepcionalmente la madre, porque siempre es el padre, pero es absurdo, es ridículo, porque luego se convierte en el papá Burger King, o se desafecta y no quiere saber de los niños, paga y encima le dicen que es un machista porque no se ocupa de los niños, pero si los ve de visita y los ve fin de semana sí, fin de semana no, 4 días frente a 26, ¿qué va a hacer el hombre? Luego le vas a obligar, yo cuando criticaban a mi santa porque no les daba pescado y tal, digo, oye, dejarla en paz, digo, 4 días que lo vea al mes y le vas a obligar a los niños a comer pescado y a comer verdura, eso me tocará a mí. Bueno, por una cuestión de tiempo vamos también a dejar a la señora Pérez Villar que se exprese respecto a esto que estábamos comentando en este punto, que está siendo una discusión acalorada, efectivamente, es un debate que produce mucho acaloramiento. Como comentaba José María, efectivamente no, lo que dice la sentencia del Supremo es que debe primar el interés del menor, como en todos los procedimientos en los que intervienen menores, es que eso es lógico. Y luego lo que dice es que viene a recoger la doctrina que viene manteniendo ya desde el año 2010, que en los supuestos de custodia compartida deben darse una serie de presupuestos, porque es que parece como decía antes, que es que lo de la custodia compartida pues sale ahí y nadie se preocupa de los niños y nadie sabe cómo se va a organizar esa casa, cómo se van a organizar esos padres, cómo se van a organizar esos hijos. Y los criterios que establece el Supremo es precisamente el primero es la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales, por supuesto los deseos de los menores, las situaciones que concurran, el número de hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el elemento fundamental, además del interés de los hijos, es la práctica que han tenido los padres durante la convivencia. Y eso sería la aplicación para cualquier sentencia, ¿eh? Efectivamente, si es que efectivamente, claro, pero es que el juez lo aprecia y en cuanto a si se llegan a acuerdos, por supuesto, quiero decir, salvo que sea un acuerdo que yo tampoco lo he visto, algo muy estrambótico, realmente, es que en el 99,99% de los casos los acuerdos se aprueban porque además el juez no es conocedor de las circunstancias que concurren y entiende que los padres son suficientemente responsables como para adoptar acuerdos que, por supuesto, están protegiendo a sus hijos. Una última cuestión por parte de Justino Sinova. A ver, yo no he tenido estos problemas, afortunadamente, ni como padre ni como hijo. Como hijo me habría costado mucho entender que uno de mis progenitores se desentendiera o le obligaran a desentenderse de mi educación, ¿no? O de estar conmigo, ¿no? Yo creo que lo que he visto ha sido el sacrificio de mis padres con respecto a sus hijos y he vivido el sacrificio de mi mujer y el mío con respecto a mis hijos, ¿no? O a nuestros hijos. Lo cual significa que tener hijos es una extraordinaria responsabilidad y un enorme esfuerzo. Por lo tanto,
cuando alguien toma la decisión de unirse a otra persona y de tener hijos, habrá que seguir exigiéndole esa responsabilidad durante toda la vida. Y la ley y los jueces deben actuar de acuerdo con esa exigencia de responsabilidad. Las cifras que ha puesto sobre la mesa Manolo, no parece que los jueces estén en esa... teniendo en cuenta esa necesidad, ¿no? Porque si deciden siempre o casi siempre en favor de uno de los dos progenitores, pues ahí falla algo, ¿no? A mí me parece que aquí a la legislación y posteriormente a quienes aplican la legislación les falta la exigencia de la responsabilidad, que en un momento en la vida toma la decisión de tener hijos. Pues si tú has tomado la decisión de tener hijos, cargas con esa responsabilidad toda la vida, o por lo menos hasta que los hijos sean autónomos y puedan ser autónomos. Pero hay que estar protegiendo a esas personas, los hijos, que lo que necesitan es disponer de los dos padres. Eso será lo perfecto, ¿no? Yo creo, pero luego también hay particularidades en cada pareja. Todo eso es difícil, evidentemente, y no se ignora que las rupturas a veces son absolutamente irreconciliables y de la noche a la mañana. Eso es evidente. Ahora bien, afortunadamente se supera en muchos casos. Aunque alguien no lo quiera, hay que exigirle la responsabilidad. Y habrá que imponerle que tiene la obligación de hacer determinadas cosas, ¿no? Claro, y por lo tanto, el Código Civil está el valor supremo a proteger es el bienestar del menor. Sí, pero es que esa es la clave. Y lo que no puede ningún juzgado, ningún tribunal es imponer el ejercicio de esa responsabilidad pero a nadie. Las cifras que nos ha dado Manolo evidencian que hay un diferente trato. No, pero no es un diferente trato, es que ese es el error. Que el padre sea siempre la pareja ausente, no lo puedo entender viendo estas cifras, porque son unas cifras alarmantes. 47.000 madres, 3.000 padres. Y en esos casos de 47.000 has tenido la curiosidad, ¿has tenido la curiosidad de medir cuántos padres piden la custodia? Porque porque eso es un dato también, que es importante de tener en cuenta, y además el hecho de que se atribuyan efectivamente mayoritariamente ahora mismo, pero vamos a dejar que termine. Saber ese dato, no sé si ustedes lo tienen, cuántos yo ahora en este momento no lo he traído, pero vamos, padres renuncian a la custodia. José María, para que tengas el dato sin manipular, igual que el otro, no es que esté manipulado, sencillamente es que está contemplando las custodias compartidas en Aragón y en Valencia. Luego, cuidado, esos datos que tienes ahí incluyen las custodias compartidas forales de Aragón y Valencia que habéis citado, número uno. Segundo, los padres no piden la custodia. Cuando quieran hacemos una cámara indiscreta con 24 horas televisión, nos vamos a un abogado y nos vamos a hablar con la madre del padre. Y veáis que lo primero que tiene que hacer un hombre para pedir la custodia es pegarse con su madre. Lo primero que tiene que hacer un hombre es pegarse con su madre. ¿Cómo le vas a quitar los niños a su madre? Y la segunda es pegarse con el letrado. En el sentido figurado. No, o sea, convencerle, decir, es que yo voy a pedir la custodia. No, perdón, José María, yo estoy hablando en primera persona. Por desgracia, mi madre no vivía, a Dios gracias, pero tengo familia y tenías que ver la presión que ejercieron cuando ya hace más de una década me separé, y la ejerción que ejercieron sobre mí por el mero hecho de pedir la custodia para el padre, brutal. Pero es que tenías que ver a mi abogado y amigo, y una persona que quiero un montón, la presión que ejerció sobre mí. Eso es maltrato psicológico. O sea, que me lleguen ahora a decir que es que los padres no piden la custodia, perdónenme ustedes con todo respeto, es imprudencia temeraria pedir en un juzgado algo que no tienes ni el 10% de posibilidades de ganar. Porque además te podrían condenar en costa por temeridad. No hay condena en costas en los procedimientos de familia. Y no se pide. Perdón, eso es mentira. Eso es mentira. Señorita Rosa, está usted mintiendo. Están poniéndose todos los días en los recursos de modificación de medidas. Todos los días en Madrid se están imponiendo costas a los padres que van a que se modifiquen las medidas. Incluso cayendo en el paro, que no tienen ni dinero para pagar la pensión, incluso en esos están condenándose en costa a los padres. O sea, que eso de que en familia no se condena en costas es, Rosa, una mentira. Vamos a tener que ya teniendo que terminar, pero señora Pérez Villar, con una última respuesta, señor Rodríguez, yo creo que podemos dejar zanjado ya este tema, sobre esto que apuntaba él.
Sobre el tema de que se conceda mayoritariamente las custodias a la madre, responde a la estructura social que tenemos en este momento. Ojalá llegara el momento en que este debate, no fuera objeto, además de atención por parte de nadie, y fuera la consecuencia lógica de compartimos la responsabilidad de nuestros hijos durante la convivencia, vamos a seguir compartiéndola posteriormente. Bueno, pues señora Rosa Pérez Villar y señor Miguel Rodríguez, un placer haberos tenido aquí y haber tratado de este tema que creo que interesa a muchísimos de los espectadores que nos están viendo desde casa. Gracias. Sobre este asunto, precisamente preguntábamos esta noche en las redes sociales y Gabriel, además de opiniones, creo que nos ha llegado también alguna que otra experiencia personal, ¿no? Hola Ana, nos han llegado varias experiencias personales, pero sobre todo una opinión prácticamente generalizada, y es que cada caso es un mundo y como tal debe ser tratado. Como decimos, nos han llegado experiencias personales y la primera que destacamos es la de Adriana Arroyo. Dice: os hablo desde mi propia experiencia, llevo 4 años en custodia compartida y sinceramente mis hijos se han adaptado perfectamente. Eso sí, dice, funciona si tienes una buena relación con tu pareja. Otra experiencia personal, la que nos transmite en este caso Carlas, nos dice: a mi hermana ya hace 1 año le impusieron la custodia compartida y a mi sobrino ya se le están notando los efectos negativos, sobre todo en la agresividad y en la angustia al no tener la misma rutina. Dice Begoña Chezarreta: lo importante para el menor es una buena relación entre sus padres y eso se alcanza con una herramienta de resolución extrajudicial de conflictos, mediación. Ahorra costes económicos y emocionales que siempre benefician, dice, al menor. Y el último comentario que destacamos es el que nos ha dejado en las redes Santi López: la custodia compartida creo que es lo normal siempre que no sea perjudicial para el principal afectado, el menor.